Estamos a esta hora en contacto con la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, para conocer su impresión sobre esta noticia. Javiera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Patricia. ¿Cómo será recordada la figura de Agustín Edwards Eastman a su juicio? Bueno, la verdad, nosotros tenemos un juicio bastante crítico y bastante claro también, y nos sentimos orgullosos de ser la única organización a nivel nacional que en vida logró sancionar con claridad al señor Agustín Edwards Eastman. Nosotros tenemos una claridad en que él fue un personaje bastante nefasto, podríamos decir, para el ejercicio del periodismo a propósito de sus amplias faltas a la ética que culminaron en el caso de nuestro gremio con un juicio en el Tribunal de Ética y que finalmente terminó con la sanción máxima, que es su expulsión de nuestro gremio. Ahora, contemos también de qué manera fueron configurando esa situación. Esto tiene que ver no solamente con las editoriales que se publicaron en el Mercurio, sino también con el modo de tratar la información y con informes posteriores, lo decía yo, de la misma CIA y también del Senado norteamericano. Así es. Bueno, la verdad es que hubo en dos oportunidades que en el caso del Colegio de Periodistas se presentaron, digamos, planteamientos, ¿verdad? Y finalmente querellas, podríamos decirlo en términos de tribunales ordinarios, frente a nuestro Tribunal de Ética, para analizar el ejercicio ético del Mercurio bajo la dirección de este señor. Y lo cierto es que finalmente en el segundo, el tribunal acogió y digamos, estudió por meses este planteamiento, esta denuncia, que finalmente, luego de analizarla, como te digo, por mucho tiempo, la consideró una falta grave a la ética, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, tiene que ver con el rol desestabilizador, que tuvo el diario El Mercurio a un gobierno democráticamente electo, lo que después, como bien tú señalas, fue, digamos, confirmado por el Senado norteamericano a propósito de los millones de dólares que se confirmó que entregó la CIA a Agustín Edwards. Y por otro lado, el rol que cumplió el diario El Mercurio ya no solamente en el periodo previo al golpe de Estado del 73, sino durante la dictadura cívico-militar. Ahí hay que decir que el diario El Mercurio fue una herramienta para poder sostener el régimen de facto y digamos, invisibilizar las violaciones a los derechos humanos que producían sus policías secretas. Hay un caso específico que es tomado en esta investigación ética que hizo el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que versa sobre, por ejemplo, una portada del diario El Mercurio en los días durante se desarrollaba la visita del Papa Juan Pablo II, una portada del diario El Mercurio que se indica a dos jóvenes como supuestos culpables, sin la palabra supuestos, es decir, los coloca como culpables de los disturbios producidos durante un acto masivo donde estaba el Papa Juan Pablo II. La verdad es que esos jóvenes ni siquiera estaban ese día en esa actividad, eso se comprobó después, pero peor aún, para los que somos periodistas sabemos que los diarios impresos se van a la imprenta por la noche anterior del día en que están en los kioscos para que la gente los compre, y esa misma noche, cuando ese diario titulaba de esa manera y se iba a la imprenta, esa misma noche esos jóvenes eran detenidos por la policía secreta de Pinochet en sus casas para ser torturados y perseguidos. Por lo tanto, eso ilustra una coordinación entre la policía secreta de Pinochet y el diario que dirigía el señor Agustín Edwards Eastman. ¿Qué se responde ahí, Javiera, cuando algunos plantean que era una época muy difícil para los medios de comunicación, que existía la censura, que por lo tanto era muy difícil que incluso algunos de los medios pudiesen entregar la información de lo que efectivamente ocurría en esa época? Me parece a mí que hay cuestiones en las que uno no puede perder la claridad y la centralidad del ejercicio social que significa hacer periodismo hoy día. El precepto básico mínimo de nuestro Código de Ética y de cualquier ejercicio periodístico que busca, digamos, cumplir con su rol es respetar primero la democracia y en el mismo nivel los derechos de las personas. Ningún escenario de ningún tipo de crisis justifica la violación a los derechos humanos ni hacerse cómplice con violaciones de ese tipo. Por lo tanto, a mí me parece que me preguntaban hace un rato si había alguna valoración periodística, a lo menos por dirigir tantos años un medio de comunicación como ese. A mí me parece que es muy difícil separar y hacer alguna valoración únicamente periodística por el hecho de dirigir un medio, como la que hizo el señor Ricardo Lagos en algún minuto y parte, digamos, de los miembros de la Concertación en ese entonces. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva, porque me parece que
es demasiado grave y es una situación que opaca cualquier otro análisis el que la dirección del diario El Mercurio bajo Agustín Edwards se haya prestado para ser cómplice con persecuciones, muertes, torturas y con armar montajes periodísticos que justamente buscaran invisibilizar aquello. Yo lamento claramente, y me parece que represento a todos los periodistas organizados de Chile, de que aquí los tribunales de justicia en este país no hayan podido investigar y sancionar ya, digamos, de manera más clara y con mucho más digamos, posibilidad de imprimir una sanción directa que nuestro gremio, el ejercicio de este señor en sus diarios de comunicación y que fueron incidentes políticamente en el devenir histórico de Chile. Me parece que negar eso verdaderamente es ser voluntariamente miope con una realidad que está hoy día claramente establecida. ¿Lo definiría usted, Agustín Edwards, como un cómplice pasivo? Lo digo utilizando ahí el concepto acuñado por el expresidente Sebastián Piñera. Yo creo que, y estoy, digamos, convencida que tal como nosotros planteamos con organismos de derechos humanos, me refiero a la agrupación de familiares de ejecutados políticos y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, nosotros creemos que él es un cómplice civil. Por un lado de la desestabilización de la democracia y por otro de las violaciones a los derechos humanos. Tanto lo creemos que nosotros presentamos, ¿verdad?, una querella en conjunto hace poco más de un año, donde lo que buscamos justamente era establecer la responsabilidad de Edwards como autor intelectual de también crímenes, por ejemplo el caso de los 119. Y tantos más, y sostengo, digamos, esa opinión. Por eso es que lamento que él se haya ido en la impunidad de los tribunales de justicia. Sí me alegro, por cierto, de que al menos los periodistas organizados chilenos hayamos sido capaces de juzgarlo a propósito de sus ejercicios periodísticos como director de un medio. Claro, recién escuchábamos dentro de las reacciones a esta noticia a Belisario Velasco, quien le tocó enfrentar todo ese proceso en el cual fue secuestrado Christian Edwards. Él decía, más allá de las luces y sombras que tenga la figura de Agustín Edwards, durante el periodo de la transición, él tuvo un aporte en cuanto a lograr buscar la paz entre los chilenos, que se habría reunido un par de veces incluso con el presidente Elwin, presidente en esa época. ¿Se puede valorar esa etapa de la historia? También hay quienes incluso elogian lo que fue la creación de Paz Ciudadana, también a manos de Agustín Edwards. A mí me parece un poco, reitero lo que señalaba antes, yo creo que es muy difícil hacer una valoración positiva respecto de una persona que fue cómplice con violaciones a los derechos humanos. Me parece que tal como plantean los tribunales del mundo internacional, los organismos internacionales de derechos humanos, los derechos de las personas, las violaciones a los derechos de lesa humanidad no debieran proscribir ni ser, digamos, pasados por alto impunemente. Y esa es mi mirada. Yo creo que esa es la arista central y principal por la cual la historia va a juzgar al señor Edward Eastman. Me parece que no hay matices y me parece que tal como probablemente a juicio de algunos en los momentos del siglo pasado Hitler podía tener digamos algunas otras luces y sombras a juicio de quienes lo rodeaban, me parece que hoy día la historia deja en claro que Hitler va a ser recordado como lo que fue y no como otra cosa. Yo creo que con el señor Edwards va a pasar algo similar, yo espero que así sea. Y sin duda creo que hoy día los valores como la democracia y los derechos humanos tienen que estar puestos por sobre cualquier otra cosa para poder seguir construyendo un país donde efectivamente sí haya paz, más allá de los organismos particulares que buscan lidiar contra la delincuencia. Bien, Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir con nosotros sus reacciones, sus impresiones tras la muerte de Agustín Edwards. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Bien, vamos a